¿Quiénes son las personas que conforman Europa y cuáles son sus verdaderas raíces? Aunque los libros de historia hablan de migraciones, tribus antiguas y grandes imperios, la Biblia ofrece una explicación más profunda, una que comienza con la familia de Noé después del gran diluvio. De los hijos de Jafet, conocido como el padre de las naciones lejanas, surgieron los primeros habitantes de Grecia, Roma, las tierras celtas, las regiones germánicas, las zonas eslavas y mucho más. Y dentro de esta historia encontramos huellas del plan de Dios, de profecías y de su guía. Esto no trata de etnicidad ni de política, sino de los orígenes bíblicos de las naciones. Así que toma tu Biblia y sigue el recorrido. Al final, descubrirás cómo las Escrituras mismas describen el movimiento de los pueblos y cómo los orígenes de Europa están conectados con el plan más amplio de Dios para la humanidad. Todo comienza después de que las aguas del diluvio se secaron y el arca se posó sobre los montes de Ararat. Se abrió un nuevo capítulo. La tierra había sido limpiada y desde Noé, un hombre de fe, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, la humanidad comenzaría de nuevo. Génesis 9, 18 a 19 explica que Sem, Cam y Jafet eran los hijos de Noé que salieron del arca, y de ellos se originaron todos los pueblos de la tierra. Estos 3 hombres se convirtieron en los antepasados de todas las naciones del mundo. Cada grupo, idioma y población, sin importar dónde se encuentren, puede rastrear sus inicios hasta esta única familia. Gracias a la fidelidad de Noé, Dios le dio a la humanidad un nuevo comienzo. Sus hijos no solo repoblaron el planeta, también asumieron roles distintos que darían forma a regiones y culturas enteras. Sem, cuyo nombre sugiere fama o reputación, sería el antepasado de Abraham, Isaac y Jacob, la línea escogida de donde surgiría la nación de Israel y eventualmente el Salvador. Génesis 11, 10 a 26. Detalla esta línea sagrada desde Sem hasta Abraham, mostrando cómo la promesa de Dios a la humanidad se desarrollaría a través de estos descendientes. Cam, cuyo nombre está relacionado con el calor o las tierras del sur, se asentaría en zonas como África y partes de Arabia. Su linaje incluía a Cus, Misraim, Fut y Canaán, pueblos que fundaron civilizaciones tempranas como Egipto, Etiopía y la tierra de Canaán. Jafet, cuyo nombre significa expandirse o crecer en amplitud, se convertiría en el antepasado de aquellos que viajaron hacia el norte y el oeste, hacia lo que hoy conocemos como Europa y más allá. En Génesis 9:27 se dice que Dios haría crecer a Jafet y que él habitaría en las tiendas de Sem. Incluso en la bendición de Noé vemos cómo Dios esboza el futuro de Jafet, extendiéndose, descubriendo nuevas tierras y creciendo en influencia. Pero también se conectaría con la herencia espiritual de Sem. Esto significa que el propósito de Europa no estaba ligado solo a territorios, sino también a abrazar la fe que comenzó en el Oriente. Mucho antes de que los estudiosos modernos dividieran el mundo en continentes y culturas, la Biblia ya había delineado los fundamentos de la civilización humana. En Génesis 10:2 a 5 encontramos la lista de los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Se dice que a través de ellos, las naciones costeras se separaron por regiones, por idioma, por familias y por pueblos. El término traducido como naciones costeras, en hebreo, ayim, se refiere no solo a islas, sino también a costas, penínsulas y territorios lejanos del oeste. Para el pueblo de Israel en la antigüedad, estos lugares distantes más allá del mar eran misteriosos y lejanos, lo que hoy reconocemos como Europa. Desde las primeras partes de la Biblia queda claro que el movimiento de la humanidad por el mundo no fue un evento al azar, sino parte del diseño intencional de Dios. Cada idioma, grupo humano y cultura
tenía un lugar en su gran plan de redención. En Deuteronomio 32:8 leemos que cuando el Altísimo repartió las naciones y dividió a la humanidad, lo hizo teniendo en cuenta a los hijos de Israel. Incluso las fronteras nacionales fueron trazadas en relación con el pueblo escogido de Dios. Eso significa que el verdadero origen de Europa no empieza con reyes conquistadores o viajes de descubrimiento, sino con una promesa hecha en Génesis, un futuro moldeado por la intención divina. De Sem vinieron aquellos que recibirían los mensajes de Dios. De Cam, los primeros fundadores de sociedades avanzadas. De Jafet, los que se expandieron hacia lugares remotos del mundo. Cada uno llevó una parte única de una historia más grande, revelando que Dios mismo formó las naciones. Y sus orígenes llevan su firma. Cuando los hijos de Noé bajaron del arca a un mundo tranquilo y renovado, fueron las semillas de un nuevo comienzo. A través de ellos, la tierra volvería a poblarse, con personas, propósito y un plan profético. Ahora que hemos visto cómo toda la humanidad proviene de Sem, Cam y Jafet, enfoquémonos en Jafet, porque sus descendientes finalmente poblaron lo que llegaría a ser Europa. En Génesis 10:2, los hijos de Jafet son nombrados como Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Estos 7 nombres pertenecen a antiguos antepasados cuyas líneas familiares dieron origen a pueblos europeos clave. Aunque han pasado miles de años, descubrimientos arqueológicos, estudios lingüísticos y las escrituras apuntan todos a su impacto duradero en las raíces de la cultura occidental. Comenzamos con Gomer, cuya familia es mencionada desde temprano en la historia escrita. Muchos estudiosos asocian a Gomer con los cimerios, un poderoso grupo de nómadas que vivía al norte del Mar Negro y luego se desplazó hacia partes de Europa del Este y Central. Los asirios, en el siglo VIII a.C., los llamaban Gimirai y registraron sus invasiones en regiones como Anatolia y las montañas del Cáucaso. Uno de los hijos de Gomer fue Askenaz, mencionado en Génesis 10:3. Su nombre se asociaría con los pueblos germánicos que vivían en Europa central, especialmente en lo que hoy es Alemania y el norte de Francia. En el libro de Jeremías 51:27, el profeta convoca a las naciones a reunirse para la batalla, nombrando a Ararat, Mini y Askenaz entre ellas. Esta mención ubica claramente a Askenaz en el norte, relacionándolo con regiones clave en el desarrollo europeo. Los descendientes de Gomer se convertirían en los antepasados de los celtas, galos y tribus germánicas, grupos que luego formarían la base de la civilización occidental. Luego de Gomer viene Magog, un nombre con un legado poderoso tanto en la profecía como en los relatos históricos. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, Magog es presentado como una fuerza poderosa del extremo norte, que forma alianzas con otras naciones para levantarse contra Israel en los últimos días. Ezequiel 38:2 dice: «Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal». Muchos estudiosos relacionan a Magog con los antiguos escitas que vivían en las regiones del norte alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio. Estos escitas eran expertos jinetes y arqueros, temidos tanto en Asia como en Europa. Varios investigadores creen que los pueblos eslavos y rusos actuales pueden rastrear su herencia hasta Magog. Sus descendientes habitaron las vastas estepas ventosas de Eurasia, una tierra conocida por sus grandes llanuras heladas, coincidiendo con la expresión de Ezequiel sobre las regiones más lejanas del norte. Incluso hoy, Magog simboliza fuerza y misterio del norte en el pensamiento profético. Luego viene Madai, cuyo pueblo se convirtió en los medos, un grupo antiguo de indoeuropeos que vivían en las zonas montañosas de lo que hoy es Irán.
Más tarde, los medos se unieron a los persas para formar el imperio medo-persa, una potencia mencionada en el Antiguo Testamento. Daniel 5:28 nos dice: «Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas». Ubicados en el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, los medos desempeñaron un papel clave en el desarrollo de la cultura antigua. Su idioma y tradiciones se extendieron por muchas tierras, conectando a los pueblos de Persia, la India y eventualmente Europa. Muchos estudiosos creen que de los descendientes de Madai surgieron las primeras migraciones que formaron la familia de lenguas indoeuropeas, uniendo el persa, el latín, el griego, el celta y el germánico bajo un origen compartido. De la línea de Madai, el mundo recibió un camino de conexión, un puente que unió regiones lejanas bajo un propósito divino. Luego llegamos a Javán, cuyo nombre en hebreo está vinculado a Jonia, un antiguo asentamiento griego a orillas del mar Egeo en Asia Menor. La Biblia asocia claramente a Javán con el pueblo griego. Daniel 8:21 se refiere a un macho cabrío como el rey de Grecia, diciendo que el gran cuerno representa a su primer gran rey. De Javán descendieron los griegos, la primera gran civilización europea mencionada en la Biblia. Influyeron en el pensamiento, el gobierno y el arte, pero su ascenso no fue una sorpresa. El profeta Daniel ya había predicho la llegada de Alejandro Magno, simbolizado por ese poderoso cuerno, quien conquistaría rápidamente y construiría un imperio que abarcaría 3 continentes. Los griegos, hijos de Javán, no solo fueron filósofos y guerreros, sino también los que más adelante llevarían el mensaje de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en su idioma, la lengua de los descendientes de Javán. Luego tenemos a Tubal y Mesec, que a menudo se mencionan juntos en los registros históricos. Textos asirios hablan de Tabal y Muski, tribus que vivían en lo que hoy es Turquía, conocida en la antigüedad como Asia Menor. Estos grupos eran expertos en metalurgia y activos en el comercio. Con el tiempo se desplazaron hacia el oeste y el norte, influyendo en áreas que más tarde formarían parte de Italia, España y Anatolia. Ezequiel 27:13 dice: «Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo, intercambiaban personas y objetos de bronce en tus mercados». Estos descendientes de Jafet se convirtieron en artesanos y comerciantes tempranos en Europa, dando forma a industrias con herramientas y adornos de bronce, hierro y oro. Algunos relatos históricos incluso los conectan con los antepasados de los etruscos y los primeros pobladores de la península ibérica, precursores de la España e Italia modernas. Sus habilidades en el comercio y el trabajo especializado ayudaron a construir la base del crecimiento e influencia temprana de Europa. Por último, llegamos a Tiras, el hijo menor de Jafet. Muchos relacionan a sus descendientes con los tracios, un pueblo valiente y guerrero que habitaba las regiones balcánicas, incluyendo lo que hoy es Bulgaria, partes de Grecia y zonas de Turquía. Los tracios eran conocidos por su valentía en la guerra y sus ricas tradiciones en música y narración. El antiguo escritor griego Heródoto incluso los describió como uno de los pueblos más numerosos de su época. Soldados tracios sirvieron en los ejércitos tanto griegos como romanos, mostrando cómo la línea de Jafet se extendió profundamente en el sur de Europa. A través de Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, la Biblia describe las primeras naciones de Europa. Estos nombres que aparecen en Génesis 10 no son solo antepasados, representan predicciones de futuros movimientos, lenguas e identidades culturales. Lo que a menudo se pasa por alto en la Biblia, la tabla de las naciones, es en realidad un mapa del inicio de la civilización. Mucho antes de que los historiadores rastrearan migraciones o los arqueólogos descubrieran ciudades perdidas,
Dios ya había documentado los orígenes de las naciones en las Escrituras. El Salmo 24:1 dice: «Del Señor es la tierra, y todo cuanto hay en ella, el mundo y los que lo habitan». Esto nos recuerda que el verdadero comienzo de Europa no se encuentra solo en mitos o en el poder militar, sino en los registros familiares de Génesis, donde el viaje de la humanidad después del diluvio fue guiado por el propósito de Dios. Desde las cumbres de Ararat hasta las costas de Grecia y los bosques profundos de Alemania, los descendientes de Jafet llevaban una promesa divina, que el mundo sería ampliado. Cada grupo se asentó en áreas preparadas para ellos por el Creador. La línea de Jafet se movió hacia el norte y el oeste, alcanzando costas lejanas e islas que más tarde se convertirían en la cuna de la cultura europea. Génesis 10:5 nos dice: «De estos descendientes se dividieron las tierras costeras de las naciones, cada una con su idioma, familia y territorio». El término tierras costeras de las naciones proviene del hebreo Ejim, que no solo se refiere a islas, sino también a costas, tierras lejanas y territorios al otro lado del mar. Para los autores hebreos que vivían en Medio Oriente, esas islas significaban lugares lejanos, más allá de su vista, regiones a lo largo del Mediterráneo, el Egeo y hasta océanos occidentales desconocidos. Estas eran las zonas donde los descendientes de Jafet se expandirían, lo que hoy conocemos como Europa. Imagina a los hijos de Gomer, Magog y Javán avanzando hacia el oeste después de la confusión en Babel, formando tribus, fundando reinos y dando forma a nuevas culturas. Siguieron los ríos y las costas, asentándose en lugares como Asia Menor, Grecia, Italia y España. Las primeras comunidades griegas cerca del mar Egeo fueron iniciadas por la línea de Javán. Las tribus tempranas de Italia, las que eventualmente construirían el Imperio Romano, pueden rastrear sus raíces hasta Tubal y Tiras, nombres que aparecen en escritos antiguos del cercano Oriente. Los pueblos nómadas de Europa central y occidental, los celtas, los galos y los primeros germanos, aún conservan la herencia de Gomer y Askenaz. Mientras tanto, los escitas resistentes y las tribus eslavas de las llanuras del norte descienden de Magog. Juntas, estas familias se desplazaron por el mundo conocido, cumpliendo la promesa de Dios de que, a través de ellos, la tierra volvería a llenarse. Hacia el este se encontraba la cuna de la cultura temprana, Mesopotamia y las tierras que pertenecían a Sem, pero hacia el oeste, cruzando vastas aguas, estaban surgiendo nuevas naciones. El término Islas de los Gentiles incluía las islas griegas como Jonia, Creta y Chipre, las tierras de Italia que algún día albergarían a la poderosa Roma, las costas ibéricas conocidas en la antigüedad como Tartesos e Hispania, la actual España, y aún más lejos, las islas cubiertas de niebla del noroeste, hoy conocidas como Francia, Gran Bretaña y las regiones celtas. Cada costa se convertiría en un centro de ideas, fortaleza y, más adelante, de fe. Los mismos descendientes que construyeron barcos comerciales y poderosos imperios serían con el tiempo quienes llevarían la buena noticia de la salvación a tierras lejanas. La forma en que se dividieron estos territorios no fue al azar, siguió un patrón divino. La lista de naciones en Génesis 10 no es solo un registro familiar, es la estructura del propósito de Dios para la humanidad después de Babel. Incluso los rasgos físicos de Europa, sus ríos, cordilleras y costas, fueron dispuestos con un propósito, diseñados en torno al plan de Dios para redimir al mundo. Ningún imperio surgió por casualidad. Cada grupo de personas tuvo un papel en la gran historia de la redención. Cuando Pablo comenzó sus viajes misioneros, entendía esto profundamente.
No se veía solo como un predicador para individuos, sino como alguien enviado a naciones enteras, naciones que podían rastrear su ascendencia hasta Jafet. En Romanos 1:13-16 escribe sobre su deseo de dar fruto entre ellos como lo hizo entre otros pueblos no judíos. Dijo que debía un mensaje tanto a griegos como a no griegos, a sabios y a sencillos por igual. Y declaró con valentía: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree». Los griegos, descendientes de Javán, y los llamados bárbaros, tribus de Gomer, Magog y Askenaz, juntos representaban la línea familiar completa de Jafet. Las palabras de Pablo mostraban que la antigua bendición de Noé se estaba haciendo realidad. Jafet ahora participaba en la herencia espiritual de Sem, mientras Europa comenzaba a recibir el mensaje del Mesías desde Israel. Desde los bulliciosos puertos de Corinto y Roma hasta las costas envueltas en niebla del norte, el Evangelio comenzaba su recorrido por las naciones. Tierras antes llenas de dioses de piedra y rituales antiguos pronto resonarían con cantos al único Dios verdadero. Isaías 42:10 proclama: «Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza desde los confines del mar, desde las islas, y todos los que en ellas habitan». Incluso los profetas lo anticiparon, que un día las islas lejanas cantarían alabanzas a Dios. Lo que comenzó como el crecimiento geográfico de Jafet se convertiría en un movimiento espiritual. A medida que el mensaje de Cristo pasaba de Jerusalén a Judea, a Samaria y luego hasta los confines del mundo, las islas de los gentiles nunca fueron puestos olvidados, eran parte del plan divino, destinadas a ser lugares donde la misericordia de Dios brillaría entre las naciones. Antes de que reyes gobernaran o ciudades fueran construidas, Dios ya había hablado por medio de las palabras de un padre. Cuando Noé dio su bendición final, no habló solo de sus hijos, predijo el destino de civilizaciones enteras. Como dice Génesis 9:27, Dios engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aunque estas palabras son breves, encierran siglos de significado. Ayudan a comprender no solo cómo surgió Europa, sino también cómo se desplegó el plan de Dios para salvar a las naciones. La palabra hebrea traducida como engrandecer es pata, que significa extenderse, abrirse, expandirse. Habla de crecimiento, movimiento e impacto profundo, una intención divina de que los descendientes de Jafet se expandieran mucho más allá de su tierra natal. Y la historia confirma esta visión. Desde las costas escarpadas del Egeo, los hijos de Javán navegaron hacia el oeste y llenaron el Mediterráneo. Desde las tierras boscosas de Gomer y las vastas llanuras de Magog surgieron las primeras tribus que se convirtieron en los celtas, teutones y eslavos. Tubal y Tiras dieron origen a los pueblos itálicos y tracios, constructores de las culturas que moldearon Roma y los Balcanes. Génesis 10:5 dice: «Por esto se repartieron las tierras de las naciones costeras, cada una con su idioma, familia y territorio». La promesa de Dios de engrandecer a Jafet se cumplió a través de olas de migración, descubrimiento y creatividad. Sus hijos se convirtieron en navegantes, constructores de imperios, pensadores profundos y reformadores. Desde los primeros filósofos de Grecia hasta los grandes constructores de Roma, desde los genios del Renacimiento que revivieron la belleza hasta los reformadores que recuperaron la verdad, cada capítulo del despertar europeo hizo eco de las antiguas palabras de Noé. Pero esta expansión no se trataba solo de tierra, incluía ideas, idioma, fe y propósito. La influencia de Jafet creció a través de continentes, pero siempre con una meta mayor. La bendición de Noé incluía otra línea: habitará en las tiendas de Sem. Esto no se refería a conquista, sino a unidad.
Habitar en la tienda de alguien significaba compartir su refugio, sus bendiciones, su relación con Dios. Los descendientes de Jafet, las naciones no judías, un día entrarían en la promesa espiritual que comenzó con Sem, el antepasado de Abraham, Isaac, Jacob y eventualmente Jesús. Isaías 49:6 declara: «También te haré luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra». Esa promesa cobró vida cuando el Evangelio cruzó a Europa. Cuando Pablo tuvo una visión en Hechos 16:9, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Ese momento marcó el inicio de Jafet, entrando en la tienda de Sem. El mensaje que comenzó con Abraham empezó a difundirse entre griegos, romanos y, finalmente, todos los pueblos europeos. A través de Jesús, la herencia espiritual de Sem se hizo accesible a la línea de Jafet. Como dice Efesios 2:12-13, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En la antigua profecía de Noé, vemos dos aspectos del destino: la expansión, la bendición de la influencia y el descubrimiento, y la habitación, la invitación a la gracia y la salvación. El viaje de Europa refleja ambas partes de la bendición de Noé. Su pueblo alcanzó los confines del mundo, expandiendo fronteras e influencia. Pero su mayor crecimiento no vino por medio de la conquista, sino al recibir el Evangelio, cuando los hijos de Jafet encontraron refugio bajo la cobertura espiritual de Sem. Cada iglesia construida en suelo europeo, cada traducción de la Biblia a un nuevo idioma gentil, cada himno que resonó en catedrales lejanas, todo fue prueba de que la profecía de Noé se había cumplido. Las promesas de Dios nunca son vacías. La misma voz que habló destino sobre los hijos de Noé sigue guiando hoy el surgimiento de las naciones. El legado de Jafet incluía fuerza y sabiduría, pero su verdadera grandeza llegó cuando se humilló ante el Dios de Sem. La expansión de Europa nunca fue solo sobre territorio, fue parte del plan de Dios para esparcir la redención, para que a través de Europa el mensaje de la cruz llegara a cada rincón de la tierra. Como dice Romanos 15:9-10, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, alégrense naciones con su pueblo. Lo que comenzó como palabras de un padre después del diluvio se convirtió en un guión divino para la historia humana, mostrando una vez más que Dios no solo permite que las naciones se levanten, Él entrelaza su propósito en su historia eterna de redención. El pasado de Europa es más que una lista de reyes y imperios. Es la historia de un alma buscando sentido, con la mano de Dios guiando silenciosamente la historia hacia la salvación. Los descendientes de Jafet construyeron grandes civilizaciones, las columnas de Grecia, los ejércitos de Roma y las fieras tribus del norte. Alcanzaron alturas brillantes en pensamiento, arte y poder. Pero en lo profundo, aún buscaban algo más grande, un Dios que no conocían. Hechos 17:22-23 nos dice: Pablo se puso en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, veo que son muy religiosos en todo. Al pasar y observar sus lugares de adoración, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, a quien ustedes adoran sin conocer, a ese les anuncio yo. Incluso las mentes más sabias de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, buscaban la verdad y lo divino. Honraban a dioses del trueno, la belleza y la guerra, pero en sus escritos hay un anhelo por un solo creador invisible. Solo el mensaje de Cristo pudo responder a ese anhelo. Entonces, una noche en la ciudad de Troas, Pablo tuvo una visión que cambiaría la historia. Hechos 16:9-10 dice: durante la noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de ver la visión, de inmediato nos preparamos para partir, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el Evangelio. Ese clamor, pasa a Macedonia, fue más que una simple súplica de ayuda. Marcó el momento en que el Evangelio entró por primera vez a Europa. Fue como si el continente mismo clamara por luz entre sus templos y filosofías. Pablo respondió a ese llamado y pisó suelo europeo por primera vez. En la ciudad de Filipos, Pablo conoció a Lidia, la primera europea registrada en abrazar el mensaje de Cristo. Era una mujer de fe y de negocios, cuyo corazón abierto se convirtió en la puerta de entrada del Evangelio a un nuevo mundo. Hechos 16:14 dice: una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Desde Filipos, Pablo continuó hacia Tesalónica, luego a Atenas, Corinto y finalmente a Roma, llevando el mensaje de Jesús al centro del mundo gentil. Cada ciudad en su camino cumplía la profecía de Jafet, encontrando su lugar en la herencia espiritual de Sem. Los pueblos que antes se inclinaban ante dioses como Zeus, Odín y Júpiter, ahora se volvían hacia la cruz. Los templos se convertían en iglesias. Los altares de piedra daban paso a corazones transformados. Las palabras de Isaías cobraban vida en tiempo real. Isaías 2:18 dice: los ídolos desaparecerán por completo. Y así fue. Uno por uno, los dioses de la vieja Europa cayeron. El rugido de Thor fue reemplazado por la voz de la verdad. La razón de Atenas se encontró con la sabiduría del Espíritu de Dios. Y el mismo imperio que había clavado a Jesús en una cruz proclamó su nombre por todas sus tierras. Para el primer siglo después de Cristo, los seguidores de Cristo se reunían en casas en Roma, Corinto y Éfeso. Enfrentaban dificultades, pero su fe comenzó a transformar el mundo. Para el siglo III, el cristianismo se había extendido por todo el Imperio Romano. Y para el siglo IV, la cruz, antes símbolo de vergüenza, se convirtió en el emblema de un emperador. Romanos 1:16 declara: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero del judío, pero también del griego. Las mismas calzadas romanas que llevaban ejércitos ahora llevaban misioneros. El idioma griego, antes hablado por filósofos, se convirtió en la voz de las Escrituras. Ciudades que antes resonaban con el choque de gladiadores se llenaban ahora con cantos de alabanza. El cambio fue nada menos que un milagro. Una tierra antes cubierta de ídolos comenzó a formar el corazón de la cristiandad. Se levantaron catedrales donde antes había templos. Piedras que se usaron para honrar dioses falsos ahora sostenían la cruz. Este fue el verdadero cumplimiento del engrandecimiento de Jafet, no por la guerra, sino por la fe. No a través de la conquista, sino por la gracia. Colosenses 3:11 dice: aquí no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre. Cristo es todo y está en todos. A través del Evangelio, las antiguas barreras entre naciones se desvanecieron. El conocimiento y la fuerza de Europa ahora se inclinaban ante la sabiduría divina. Cuando Noé habló de que Jafet habitaría en las tiendas de Sem, ese momento ya había sido escrito en el cielo. La cobertura de Sem, la promesa de Dios a través de Israel, ahora se extendía por los idiomas y tierras de Europa. Desde Jerusalén a Judea, luego a Macedonia, Roma y finalmente a las lejanas islas del norte, el mensaje de Dios se extendió y echó raíces. Europa, una vez sumergida en creencias paganas, se convirtió en guardiana de las Escrituras, traduciéndolas, protegiéndolas y proclamándolas por todo el mundo.
Reinos se alzaron y cayeron, pero la fe en Jesús perduró a través de todo. La expansión de Jafet no debía marcarse por conquistas militares, sino por la verdad del Evangelio. Las antiguas palabras de Noé encontraron su significado más verdadero no en los grandes edificios de Roma ni en las brillantes ideas de Atenas, sino en el cambio silencioso de corazones en todo un continente, del poder de los imperios al poder de la gracia, de la adoración a ídolos al conocimiento del único Dios verdadero. El propósito detrás del crecimiento de Jafet se hizo claro cuando el Evangelio iluminó las costas de las naciones. Con el tiempo, la pequeña semilla de fe plantada en Europa comenzó a florecer. Creció más allá de rituales o tradiciones, convirtiéndose en un movimiento que alcanzaría los rincones más alejados del mundo. Las mismas tierras que una vez honraron a muchos dioses fueron ahora encargadas de algo mucho más valioso, la mismísima palabra de Dios. En Mateo 28:19, Jesús dijo: «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Este mandato encendió una misión sagrada que Europa eventualmente asumiría, convertirse en el canal a través del cual el Evangelio fluiría hacia todos los pueblos. En los primeros días, monjes en Irlanda, Francia e Italia copiaban cuidadosamente las escrituras a mano. Letra por letra, página por página, las preservaron durante tiempos de guerra, enfermedad y caída de imperios. Trabajando a la luz de las velas, estos escribas creían que la palabra de Dios debía perdurar. Isaías 48 nos recuerda: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Luego, en el siglo XV, ocurrió algo que cambiaría el mundo. En Alemania, Johannes Gutenberg inventó la imprenta, y el primer gran libro impreso fue la Biblia. Ya no restringida al latín ni escondida para los sacerdotes, las escrituras comenzaron a llegar a campesinos, artesanos, marineros y reyes por igual. La imprenta, aunque fruto del esfuerzo humano, se convirtió en una herramienta del plan mayor de Dios. Lo que antes estaba oculto tras los muros de los monasterios, ahora llenaba las manos de gente común. Las palabras de Pablo en Romanos 10:18 cobraron vida. Su voz ha salido por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo. No mucho después, otro acto valiente sacudió Europa. En Alemania, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ese acto encendió una reforma que cambiaría la historia. Pero la reforma no se trataba solo de protesta, se trataba de volver a los fundamentos de la Escritura. Hombres y mujeres valientes arriesgaron todo para llevar la Biblia a sus propios idiomas. En Inglaterra, William Tyndale. En Alemania, Martín Lutero. En Francia, Juan Calvino. Y muchos más lo siguieron. Creían en las palabras de Jesús en Juan 8:32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y con esa verdad, las naciones de Europa comenzaron a cambiar desde adentro. La luz, que primero brilló en Jerusalén, ahora había llegado a Grecia, Roma y más allá, iluminando catedrales, escuelas y reinos. Siguió una nueva ola de expansión, no en pensamiento, sino en territorio. Europa entró en la era de la exploración. Zarparon barcos de España, Portugal, Inglaterra y los Países Bajos, llevando más que mercancías y soldados. También llevaban misioneros y la Biblia. Los descendientes de Jafet comenzaron a cruzar océanos, llegando a África, Asia y América. Construyeron iglesias y escuelas, tradujeron las Escrituras y compartieron la historia de Jesús con quienes nunca habían oído su nombre. Isaías 42:6-7 dice: «Yo, el Señor, te he llamado en justicia, para ser luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y liberar a los cautivos de la oscuridad». Estas palabras
cobraron vida a través de estos viajes. Las naciones realmente vieron su luz. Desde las selvas del Congo hasta las alturas de los Andes, desde islas remotas del Pacífico hasta las costas de la India, el Evangelio viajó, llevado por aquellos que antes estaban fuera de la promesa de Dios, ahora sus embajadores. Europa se convirtió en el centro de las misiones globales. La Biblia inglesa provocó transformación. Las misiones españolas llevaron el mensaje de Cristo a América. Misioneros franceses llegaron hasta Canadá y África. Creyentes alemanes llevaron avivamiento a lugares lejanos. Los pueblos descendientes de Jafet ahora participaban plenamente en la misión que Jesús dejó. El Salmo 96:3 insta: proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y así, las campanas de las iglesias sonaban desde Londres hasta Lisboa, desde Ginebra hasta Moscú. Se imprimieron Biblias en latín, griego, inglés, francés y muchos otros idiomas. Lo que comenzó en un pequeño rincón de Jerusalén, ahora resonaba en todos los idiomas de Europa. La bendición de Noé, Dios engrandezca a Jafet, había alcanzado su cumplimiento mundial. Los descendientes de Jafet ya no eran solo constructores de imperios, ahora eran portadores de una verdad eterna. Pero junto con la expansión vino la responsabilidad y a veces el fracaso. El mismo continente que llevó la cruz también llevó la espada. Barcos que transportaban misioneros también llevaron conquistadores. En ocasiones, la codicia y el poder distorsionaron la pureza del mensaje del Evangelio. Las propias guerras de Europa dividieron naciones, el orgullo se volvió opresión, y aún así, a través de todos los errores humanos, la fidelidad de Dios perduró. Él continúa usando a personas imperfectas para compartir su verdad perfecta. 2 Corintios 4:7 dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que el poder proviene de Dios y no de nosotros. A pesar de la fragilidad de la historia, la palabra de Dios siguió avanzando, imparable, indestructible, viva. Se extendió a toda tierra, en toda lengua, a todo pueblo, porque la misión nunca fue solo de Europa. Esta misión fue y siempre será el mandato del Señor, cumplido a través de los hijos de Jafet, quienes fueron engrandecidos para proclamar su nombre. Europa fue el instrumento, pero el tesoro que llevaba era la palabra de Dios. La tierra que una vez recibió el don de la salvación se convirtió ahora en el puente a través del cual la salvación alcanzó al mundo. Del imperio a la iluminación, de las imprentas a los púlpitos, de las catedrales de piedra a colonias lejanas, la luz del Evangelio siguió brillando, llegando incluso a los rincones más remotos de la tierra. Hechos 13:47 dice: así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y aunque la historia refleja tanto gloria como fracaso, hay algo que permanece verdadero. La palabra de Dios no está limitada por fronteras, reinos ni tiempo. Comenzó en la tienda de Sem, floreció a través de la línea de Jafet y aún hoy alcanza a toda nación. A lo largo de los siglos, imperios han surgido y caído: Babilonia, Persia, Grecia y Roma, todos dejando su legado. Pero las Escrituras nos muestran que no fueron solo potencias históricas. Fueron etapas en una línea de tiempo divina, cada una apuntando al reino final que vendrá antes del regreso de Cristo. Daniel 2:41-43 nos dice que los pies y los dedos de la estatua, parte de hierro y parte de barro, representan un reino dividido, uno con algo de la fuerza del hierro, pero también frágil como el barro. Este fue el sueño que se le dio a Nabucodonosor, una figura imponente hecha de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro, cada parte simbolizando un imperio mundial.
La cabeza de oro representaba a Babilonia, el pecho de plata a los medos y persas, el vientre de bronce a Grecia, las piernas de hierro a la poderosa Roma, y los pies de hierro mezclado con barro simbolizaban un reino futuro, dividido. Es aquí, en los pies de esta visión, donde encontramos una conexión con el mundo en que vivimos hoy. El Imperio Romano una vez unió a Europa bajo un solo sistema. Sus caminos enlazaban ciudades, sus leyes moldearon la justicia y su influencia se extendía desde Medio Oriente hasta el Océano Atlántico. Pero eventualmente Roma cayó, dividiéndose en mitades oriental y occidental, y luego en naciones separadas. Sin embargo, la visión de Daniel apuntaba a una versión final de este imperio que regresaría, no como un solo reino, sino como un conjunto de naciones, fuertes como el hierro, pero fracturadas como el barro. Daniel 2:44 dice: «En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido». Muchos estudiosos de la Biblia creen que esta profecía alude al resurgimiento de una estructura similar a Roma, una unidad entre naciones europeas justo antes del regreso de Cristo. Y en nuestro tiempo vemos destellos de esa unidad. Alianzas políticas compartidas, fuerzas militares unidas, economías interconectadas, ecos del imperio que una vez gobernó el mundo antiguo. El libro de Apocalipsis amplía esta visión. Describe un nuevo orden mundial donde un grupo de gobernantes entregará su autoridad a un líder final. Apocalipsis 17, 12 a 13 dice: «Los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia, durante 1 hora. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. En los últimos días, 10 gobernantes o naciones se levantarán, uniéndose en una alianza compartida de propósito e influencia. Actuarán como uno solo, pero bajo la influencia de una figura mayor, la bestia, que simboliza una autoridad global marcada por el engaño y el control». Esta visión ha llevado a muchos a observar de cerca los esfuerzos modernos por unificar Europa, sus sistemas políticos y su creciente influencia en el escenario mundial. Pero esto va más allá de la política, es un mensaje espiritual. Europa, una vez cuna de la luz del Evangelio, volverá a convertirse en un campo de batalla del alma. Será el escenario donde la verdad y la mentira se enfrenten, donde la luz y la oscuridad choquen, donde Cristo y el anticristo tracen la línea. El destino de Europa no es simplemente económico o estratégico, es profundamente espiritual. Porque las mismas tierras que una vez alzaron la cruz, en muchos sentidos, hoy se han alejado de ella. Iglesias se encuentran abandonadas, la fe se ha desvanecido y la voz del Evangelio a menudo es ahogada por el orgullo y el pensamiento secular. Como advierte 2 de Tesalonicenses 2:3 a 4. Ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esa apostasía ya se está desarrollando. Europa, antes el corazón del avivamiento, la tierra de reformadores, misioneros y mártires, hoy lucha con la duda y la indiferencia. Sin embargo, la profecía dice que en el capítulo final volverá a levantarse, no como la Europa de Pablo o de Lutero, sino como la Europa de la profecía, un poder fracturado pero formidable, que jugará un papel clave en el último gran conflicto de esta era. Pero la visión de Daniel no termina con una estatua rota, termina con una promesa de victoria. Una piedra, no hecha por manos humanas, golpea la imagen en los pies y la destruye por completo. Daniel 2:34 a 35 dice: «Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos humanas. Golpeó la estatua en los pies de hierro y barro, y los hizo pedazos. Entonces
todo quedó hecho polvo, y la piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esa piedra es Cristo, el verdadero Rey, que regresará, no como maestro o siervo, sino como gobernante que derribará todos los reinos humanos y establecerá su reino eterno. No importa cuán poderosos parezcan los imperios humanos, todos caen ante el gobierno de Dios. Apocalipsis 11:15 declara: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que recordamos, la historia de Europa aún no ha terminado. Desde la promesa hablada sobre Noé hasta la profecía de Daniel, desde el Imperio Romano hasta el libro de Apocalipsis, Europa continúa desempeñando un papel central en el propósito de Dios. Su unidad puede parecer política, pero su verdadera batalla es espiritual. Una vez más, se encuentra en un punto decisivo. ¿Seguirá el camino de la bestia, buscando control y orgullo, o volverá al camino del Cordero, buscando arrepentimiento y restauración? Las tierras que una vez llevaron el Evangelio al mundo, pronto estarán frente a la palabra del juicio. Pero para quienes creen, el final no es motivo de temor, es motivo de esperanza, porque aunque los reinos de los hombres caigan, el reino de Cristo permanece para siempre. Daniel 7:27 dice que el reino, el dominio y la grandeza de los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Y así, a medida que la profecía se convierte en realidad, la historia de Europa, como todas las demás, no termina con el poder humano, sino con la llegada del Rey Eterno. El viaje de Europa comenzó cerca de los montes de Ararat, con los descendientes de Noé. Desde allí avanzó a través del linaje de Jafet, absorbió el conocimiento de Grecia y la fuerza de Roma, soportó el sufrimiento, brilló durante la Reforma y enfrentó el ascenso y la caída de imperios. Ha conocido la fe y la traición, la renovación y la resistencia. Pero a lo largo de cada capítulo, un propósito ha permanecido igual: el deseo de Dios de que toda tierra, incluyendo Europa, encuentre la salvación en Jesús, el Hijo del Dios verdadero y viviente. Gálatas 3:28 nos recuerda: en Cristo no hay diferencia entre razas ni funciones, porque todos están unidos en Él. Así que no importa dónde vivas, Europa, Asia, África, América o islas lejanas, recuerda esto: eres parte de esa historia que continúa. El mismo Dios que guió a los hijos de Noé sigue guiando a las naciones hoy. El mismo regalo de misericordia que alcanzó costas lejanas sigue tocando corazones en todas partes. Isaías 45:22 dice: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. La historia no es una cadena de accidentes, está moldeada por un plan mayor. El Dios que una vez dispersó a los pueblos por el mundo después del diluvio, ahora los está reuniendo de nuevo por medio de su Hijo. Él invita a todas las culturas, todos los idiomas y todos los pueblos a encontrar unidad, no en los reinos del mundo, sino en Jesús. Si este mensaje te inspiró, dale me gusta, compártelo con otros y suscríbete para seguir explorando la palabra de Dios con nosotros. La Biblia no solo nos muestra nuestro pasado, nos señala hacia nuestro futuro. Paz para ti y hasta la próxima.